Buenos días, tardes o noches. Somos alumnos del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo, y estaremos presentando el proyecto de la unidad 3 de la materia de control, impartida por el docente Gabriel Casarrubias Guerrero. Dicho proyecto consiste en el control PI de temperatura de un invernadero. Aquí tenemos lo que es la estructura del invernadero. Mide 40 por 40 centímetros de los lados y 1 metro de alto. Tenemos lo que es el actuador, que va a ser el que se va a encargar de calentar o mantener a cierta temperatura en nuestras plantas. En este caso es un foco de 75 watts. Estos focos calientan bastante rápido. Se ha usado uno de estos precisamente para que caliente un poco más rápido que lo haría pues un foco normal. Se tiene hasta abajo la sección de las plantas, se tienen una buena distancia del foco, ya que no tiene que dar la luz o el calor de manera tan directa. Aquí tenemos lo que es el sensor de temperatura, que está cercano a lo que es el foco, que sería la parte más caliente del invernadero. La planta que se tiene aquí es de Chile. Esa tiene que tener un rango de temperatura de 20 a 32 grados. En este caso, la referencia que se ha usado para nuestro control es la de 32 grados, que es la más alta que puede soportar la planta o a la que puede estar la planta. Esto para mantenerla debajo de esa temperatura o a esa temperatura. Y tenemos aquí lo que es el circuito. Aquí tenemos el actuador, que va a su etapa de potencia. La etapa de potencia la compone un triac, que pues activa lo que es el foco, y un MOC, que activa el triac, que a su vez activa el triac, y a su vez el MOC es activado por un tren de pulsos, que es emitido por el timer 2, que a su vez es activado o es definido por lo que es activado por el cruce por cero y es definido por los cálculos o el PI, por los cálculos del PI de la salida de control. Para la parte del cruce por cero no usamos un circuito físico, sino que usamos el módulo que tiene internamente el PIC. Este módulo se encuentra, o el pin de entrada sería B0, es el pin de alimentación para el ZCD o el cruce por cero del PIC. Y se tiene que alimentar con corriente alterna. Aquí tenemos que es la alimentación de corriente alterna, es esta parte de aquí, va conectada acá. Y a su vez, pues tenemos de ahí conectado lo que es el actuador, que también es de corriente alterna. Aquí en el circuito de control simplemente tenemos la salida a nuestra etapa de potencia, que es la señal que va a estar mandando, va a ser un tren de pulsos que va a estar variando dependiendo de la salida de control. Y aquí lo que ubicamos es un pequeño LED, ya que no es tan visual el cómo se ve reflejado este tren de pulsos en la etapa de potencia por cuestiones de pérdidas. Entonces es un poco más claro que se ve como la salida del tren de pulsos en lo que es el LED. Y ese básicamente es todo el circuito. Aquí lo único que tenemos conectada es la alimentación. Ya como tal el PIC, que es a 5 volts, aquí está la fuente, es un cargador a 5 volts. Y pues tenemos que es la medición para el sensor. En este caso, pues recordemos que por cada 10 milivolts es 1 grado de temperatura, entonces ahí vamos a ver reflejada esa parte. Y pues ahora vamos a iniciar el circuito. Ahí ya tenemos el arranque, en este momento tiene 26 grados aproximadamente y la temperatura va subiendo. Podemos ver aquí como hay un pequeño parpadeo, eso es porque se está en 32 grados, ya va en 30 grados y va subiendo de manera lenta. Podemos ver un pequeño cambio en el tren de pulsos. Si podemos ver, parpadea más. Ya no es tan estable la luz, ya no es tan fuerte o tan potente. Y ya casi llega a los 32. Tarda un tiempo en reaccionar o en hacer el baje de voltaje. Esto es totalmente normal porque por el tiempo que tarda en llegarle la señal.
Ahí está en 32. Podemos ver cómo el parpadeo va aumentando. Va a existir un pequeño error, esto debido a que las ganancias se han hecho a prueba y error. Es decir, se han sacado de manera empírica, por lo que no es tan exacto como con el modelado matemático del sistema. Podemos ver cómo va en disminución conforme va aumentando para tratar de estabilizarse. A continuación, lo que podemos observar es que la temperatura va a ir en aumento y el PWM pues va a ir variando en ciertos momentos de a poco, dependiendo de pues el aumento de esta temperatura. Vamos a observar que sobrepasa los 32 grados, que la referencia, este es el sobrepico que se tiene de la temperatura, y después observamos que se va a estabilizar en lo que son 33 grados. En este caso existe un pequeño error de 1 grado, pero es en la temperatura, es una temperatura estable, cercana a la referencia. Este error pues se puede dar por muchas razones, pueden ser por pérdidas, por falta de precisión en el sensor o otras situaciones externas. Sin embargo, el sistema en ese punto se estabiliza, por lo tanto pues esto es gracias al control PI. También estos errores se pueden dar debido a que el control PI le aumenta un 0 a lo que es nuestro sistema. Bueno, aquí tenemos lo que es la programación. La programación se compone de varias librerías. Ahorita estamos en lo que es el programa principal. Básicamente lo que se hace en este programa, tenemos la declaración de los puertos que vamos a necesitar y tenemos luego lo que es el cálculo o la inclusión de todo lo que es el control PID. En este caso solamente requerimos un control PI, pero se puede hacer una modificación en esta base en la que usamos el derivativo como 0 para que quede como un control PI. Recuérdense que el controlador PID, la salida del controlador PID, la salida del control U, es la suma del proporcional más el integral más el derivativo. Si hacemos el derivativo 0, pues simplemente nos queda el proporcional integral teniendo un control PI. Todo el cálculo de estas partes se hace en esta librería. Aquí tenemos todos los cálculos correspondientes al proporcional, integral y derivativo, integrador y derivativo. En este caso, pues sabemos que el proporcional es simplemente una multiplicación. Aquí por el error, porque todo está en función del error. En el caso del integrador es una sumatoria, ya que lo vemos como un integral. Aquí no se puede, el microcontrolador no puede interpretar integrales, entonces se hace de manera manual una sumatoria. Al final un integral es una sumatoria. Y pues aquí tenemos la inicialización de valores, que lo estamos iniciando en 0 para que tengan un valor y pueda poder correr esto. Todos esos cálculos están en esta parte, incluido la limitación de la señal de U, que sería de 0 a 1023. Esto porque pues la DC es de 0 a 1023. Aquí lo que tenemos después de ese cálculo es la declaración de otras 3 variables. En este caso, la variable de referencia, que sería el Z. Ahora nos vamos a lo que es otra vez nuestro programa principal. Tenemos aquí ya como tal lo que es los datos restantes, que es la definición de los datos restantes. Ya había mencionado que el cálculo se hace en el otro. En este caso aquí definimos esas variables, que es el tiempo de muestreo, también necesario para los cálculos, los límites máximo y mínimo, como ya había dicho eran de 0 a 1023, tau
KD, que ya habíamos mencionado que sería 0, ¿por qué razón? Y KP y KI. En este caso, esos cálculos, esto se calcula y se mete nada más el valor. No lo calculamos, lo hicimos de manera empírica. Tengo la variable de temperatura, que va a ser la retroalimentación. En este caso es un sensor de temperatura del M35, que como sabemos mide 10 milivolts por cada grado centígrado. Y aquí está lo que es el programa principal. Aquí tenemos las interrupciones, que son parte de lo del cruce por cero. La parte de la configuración del cruce por cero está en esta parte de aquí. Esta es la configuración del cruce por cero que vamos a estar usando. Vamos a estar usando el PIC. Y tenemos estas tres variables que son la referencia o set point, y vamos a tener dos salidas. Ahorita explico esto porque U y UX. Entonces tenemos la referencia, en este caso van a ser 32 grados, que como se explicó pues es el máximo que puede alcanzar nuestra planta de chile. Tenemos lo que es el ADC. El ADC es pues para la lectura de nuestro sensor, o es donde va a ir el pin de nuestro sensor. Hacemos la declaración del ADC y dentro de nuestro ciclo infinito tenemos ya lo que es la conversión, la corrida de nuestro ADC y la conversión de ese ADC, que como sabemos tiene valores de 0 a 1023, a una temperatura. Para el error, vamos a ver aquí. Se requieren las mediciones y básicamente va a ser una comparación. Después tenemos ya lo que es como tal el cálculo de U. U requiere ciertos parámetros que son el cálculo del PID, que aquí está, esta parte se llama esta parte de arriba. Lo que es la referencia y la temperatura. Básicamente eso ya nos da, son los parámetros que se ocupan para calcular lo que es U, que va a ser nuestra salida de control en función de pues el control PI. En este caso la salida de control nos va a estar dando valores de 0 a 1023 para lo que sería, por decir, un PWM, o lo que se configuraría como PWM. Ahorita explico cómo. Sin embargo, para generar el PWM, el tren de pulsos, estamos usando lo que es un CLC y el timer 2. La cuestión con el timer 2 es que es un timer de 8 bits, por lo que solamente llega a valores de 0 a 255. Para ello se hace un arreglo en el que se transforma, por medio de este arreglo, ese valor de U, que va de 0 a 1023, a que sea una equivalencia de 0 a 255. Es decir, cuando U valga 1023, que es el valor máximo que estamos configurando, la salida OX va a valer 255, y así en relación. Es decir, si vale 512, va a valer la mitad de 255. Y se hace ese pequeño arreglo para que respete estos límites, debido a que el timer 2, que va a ser el que nos va a estar ayudando a generar el tren de pulsos, que va a ser el PWM, solamente tiene esos 8 bits. Entonces ya finalmente, cuando ya tenemos nuestra salida de control limitada en los valores correspondientes, se manda lo que es el timer 2 para que respete este ancho de pulso, y el timer 2 va a estar pues en lo que es A3. Ahí está su salida, y finalmente pues eso se manda a lo que es la etapa de potencia. La configuración del timer 2 está en esta parte de aquí. Y pues básicamente esa es su función.
y esa es la base de todo el código.